Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, edición profesional y el legado de los libros. Piensen en esto. ¿Alguna vez están leyendo un libro que simplemente no los engancha? Donde las ideas se atropellan, los diálogos están mal estructurados y los errores ortográficos los sacan de concentración. ¿Sí? Eso sucede cuando un manuscrito no ha pasado por la correcta edición. Muchos creen que escribir un libro termina cuando la última palabra es puesta en el papel, y es donde se equivoca. La escritura es solamente el inicio. La que transforma un montón de palabras en una obra de arte coherente y cautivadora ocurre en la edición. Es allí donde el editor, con su ojo crítico y su mente aguda, toma el relevo. No solo es el corrector de faltas, es un arquitecto de la narrativa, un guardián de esa coherencia y el primer lector crítico que tu obra necesita para brillar. En este episodio de Hiperbólico entrevistaremos a Raúl Altamar, escritor, editor, periodista y copywriter. Y con él descubriremos por qué invertir tiempo y esfuerzo en la edición no es un lujo sino una necesidad absoluta. Hablaremos de cómo un buen editor puede llevar tu obra de buena a inolvidable y por qué al final del día la edición es la mejor amiga de cualquier escritor que sueña con tocar los corazones y las mentes de sus lectores. Así que arrancamos Hiperbólico. Yo creo que esta conversación nos da una oportunidad de romper un par de mitos antes de entrar como al tema central. Y quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo ves el futuro del libro? Los libros siempre van a existir de alguna forma u otra. Los humanos tenemos la necesidad de comunicar y de traspasar ideas, sentimientos, memorias. Y en ese sentido, los libros siempre van a existir. El advenimiento del Internet, de los blogs y luego del ebook y de Amazon y de Kindle, sí ha exponenciado la capacidad de publicación de las personas y de las organizaciones y demás. Y en ese sentido siempre van a haber libros. El debate sobre el libro objeto versus el libro digital es algo que incluso yo creo que se va a mantener por diversas razones y en diferentes lugares. En países que tengan una tecnología más avanzada o más acceso a tecnología y a Internet, sí va a haber la tendencia a consumir más producto digital, pero en otros mercados y que todavía tienen un apego más a lo físico, el libro todavía tiene un valor y todavía tiene un significado. Aunque imprimas 50 copias de tu libro, o 1000 copias de tu libro, el objeto todavía tiene un significado y eso se va a mantener. Y con la bondad ahora de que precisamente a cualquier persona que quiera hacer un libro, la recomendación es sí, hacerlo primeramente para tenerlo en Amazon, porque ahí te abre al mercado internacional, pero al mismo tiempo Amazon tiene algo que antes era muy difícil para, que es que, yo quiero imprimir 5, quiero imprimir 2, quiero imprimir tantos a tapa dura, tantos a tapa suave. Amazon presta sus servicios de una manera muy práctica y muchas de las personas que se autopublican hoy en día hacen eso. Y entonces en ese sentido, todavía, aunque sí se busca publicar digitalmente y tener tu libro en las plataformas, igual ciertas plataformas te permiten tener el objeto y muchas personas sí de alguna forma prefieren tener ambas opciones y tener el objeto. Y que era muy difícil antes ese tema de autopublicarse. ¿Cómo ha ido cambiando la industria en estos últimos 20 años? Bueno, primero que todo, que ya, aunque siempre ha habido la capacidad de autopublicarse, yo creo que uno de los mitos es el de las editoriales. Las editoriales, que son las empresas que producen y mercadean y venden y promocionan libros, tienen ya mercados y productos muy específicos y muy delineados. Y entonces, para una persona que no está al tanto de cómo funciona la industria editorial, piensan, yo voy a escribir un libro y ahora voy a mandarle a una editorial para que me lo publique. Lo cual tiene sentido, pero que en realidad la vaina no funciona así, porque la editorial le da igual tu libro. Y muchas editoriales no publican o autores nacionales o no publican cualquier libro, ¿no? Una editorial hace cosas de derecho, otras de lo que sea, y son más que todo empresas que sí hacen ese trabajo, pero a la hora de tú ser un individuo y querer publicar tu libro,
no necesariamente te lo van a hacer. Esa idea de que alguien te va a pagar dinero y va a hacer todo el trabajo y luego cuando salga a la venta te va a dar cheques, eso es el 1% de los casos de los libros publicados. La mayoría de las veces son personas que buscan a las editoriales, pero buscan a las editoriales, y esto es importante, como empresas de impresión de libros. Empresas que tú haces el libro, tú lo escribes y luego vas a esta empresa, que es una editorial también, y ellos te lo producen y te lo imprimen. Pero no es que ellos están como que haciendo todo el trabajo y haciendo el producto contigo, ¿no? Simplemente tú lo estás contratando para que te diseñen y te impriman el libro y luego tú mismo o misma lo distribuyes y lo vendes, ¿no? Entonces, sí, las editoriales son un negocio que funciona de forma autónoma y ahora se contrapone contra la autopublicación que siempre ha existido, pero que hoy en día se ha vuelto mayor y ya más personas publican. Y entonces aquí es lo de los servicios, ¿no? De editoriales, que ahorita no hay nada que te detenga a ti de tener una idea en tu cabeza, escribirla en un documento en Word, armar un PDF, armar una cuenta en Amazon Kindle y publicarlo y ya decir, ya tengo mi libro publicado. Pero el problema ahí es, y muchas personas piensan, hey, mi idea es tan genial que yo no quiero que otro, no, man, yo sé de redacción, yo he hecho cosas, yo sé que mi libro está bien, quizás se lo he mostrado a alguien, pero no a un profesional de ese negocio. Y entonces el profesional te va a decir un montón de cosas, no necesariamente que estén mal, pero cosas para mejorar el producto, cosas que tú no has imaginado, desde el título, desde la portada, desde el ordenamiento de la información. Quizás tu idea es buena, pero siempre el tener el apoyo de un profesional te ayuda a mejorarla. Y entonces a muchas personas les cuesta en su ego el buscar ayuda o el decir, yo necesito estos servicios. Y también es un asunto de dinero. Sea antes o ahora, el hacer libros cuesta plata y tú tienes que invertir de tu, primero de tu tiempo para hacer el libro y luego de tus recursos, si lo vas a autopublicar, para hacerlo. Y entonces no son cosas baratas, de hecho lo que hace esto caro es precisamente la impresión y es precisamente la compra del papel. Y aunque sí puedes encontrar formas económicas de imprimir, son cientos de dólares o miles de dólares. Pero sin embargo, yo he conocido personas que pues tienen recursos y hacen libros de miles de dólares y personas que hacen libros de cientos de dólares y ambos libros tienen valor, ¿me entiendes? Pero la cosa es que sí tienes que estar consciente de que tienes que invertir y aunque lo hagas de una manera independiente, contratando una editorial o contratando tú directamente a un diseñador gráfico o a una imprenta, igual requiere de impresión e igual la gente busca el hacer el objeto del libro. Y llegamos al punto central, Raúl, donde qué tan importante, y uno, cuál es la función de ese editor, qué tan importante es esa función de curar realmente el contenido, esa estructura, porque hay mucha gente que quizás nos está escuchando ahora que tiene una idea de hacer un libro, sea ficción o no ficción. Hay profesionales, como tú dices, de ciertas ramas que dicen, oye, yo quiero hacer un libro de mi profesión o de mi investigación y lo puedo hacer por mi lado, sea ficción o no ficción. ¿Cómo entra allí la función del editor? Bueno, hay diferentes niveles de editores. A nivel básico, que ni siquiera es tanto un editor per se, está el corrector de ortografía y estilo, que es la persona que revisa la redacción del libro. Eso es un proceso al final. En ese caso, y vale la pena que lo mencione, muchas personas piensan, hey, escribí un libro, necesito a alguien que me corrija estilo, voy a buscar un profesor de español. Y el problema con contratar a académicos universitarios o de escuelas para que te hagan este trabajo, es que esas personas, aunque sí conocen el lenguaje y su aplicación correcta, no tienen mentalidad de editor y no saben que hay ciertas cosas que quizás debas dejar y que no debas cambiar, porque
uno, el lenguaje es más fluido y dos, es lo que quería el autor. Entonces, yo recomendaría no hacer eso o hacerlo en casos limitados de tesis o cosas de verdad académicas. Para libros, sea de ficción o no ficción, trata de buscar un editor. Pero bueno, ese es el primer nivel, el que corrige la ortografía y el estilo. Pero luego hay otros niveles más profundos, que son tres, que dependiendo de la persona, no todo el mundo te hace esto en una sola. No son pocas las personas que ofrecen estos cuatro servicios. Ahí hay otros que hacen una y otros que hacen otra. ¿Qué son los otros servicios? Ayudar al autor a conceptualizar la idea. A veces llegan personas que ya tienen el libro escrito y solamente necesitan un corrector. A veces hay personas, como por ejemplo tu caso, que has pensado en algo pero no sabes cómo ejecutarlo o cómo desarrollarlo. En ese sentido, el editor te ayuda a organizar tus ideas y viendo el tipo de libro que quieres hacer, sabiendo de diferentes tipos de libros, porque no todos los libros son iguales, no todos los géneros son iguales, eh, hay que saber qué es el libro que quiere esta persona, qué es el resultado que espera y asesorarlo en ese sentido. Ahí entra un poquito también, dependiendo, el elemento de coaching profesional, que esa sería la expresión contemporánea hoy en día, de ayudar a la persona en el transcurso de la obra. No solamente establecerle los parámetros para que los ejecute, sino también darle seguimiento durante el proceso para que los ejecute según los parámetros establecidos. Entonces, no todos los editores hacen ese trabajo tan profundo, pues. Y eso serían como que dos niveles. El nivel intermedio ya sería es que ya tienes la obra hecha y buscas como que la opinión de un segundo o tercero que te, como un lector que te dé input sobre eso, ¿no? En esa parte también está otro elemento de la edición, que es el fact-checking o el revisar ciertos detalles, que ciertos nombres estén correctamente puestos o escritos, nombres de libros, de canciones, etcétera, de referencias. Ese es otro nivel de edición. Y entonces, en una empresa editorial como las grandes, Doubleday, Penguin, etcétera, estas cuatro partes tienen cuatro departamentos de nivel editorial. Pues hay un man, editor en jefe, que supervisa al editor de línea, que es el que hace estas correcciones, etcétera, etcétera. Entonces, así como te lo describo, la gente no se imagina que esto conlleva todo eso, pues. Y entonces, cuando me llegan a mí clientes, me toca explicarles todo esto y decir y identificarles, bueno, en base a dónde tú estás o lo que tú quieres, yo te propongo es que necesitas este servicio solamente o necesitas todos estos servicios, ¿ves? Y entonces, ese es más o menos el trabajo. La gente estará preguntándose cuánto en tiempo demora esto, Raúl. Ok, mira, en tiempo hay libros que pueden tomar años y hay libros que se hacen en años, hay libros que se hacen en meses, pero sea como sea, un libro como un producto artístico, primero, como un producto intelectual, son cosas que toman tiempo y que no se recomienda hacerse apurado. Algo común que pasa comúnmente y que habíamos conversado anteriormente es que la gente por fin, ya tengo la idea del libro, ya por fin lo quiero hacer, voy a hacerlo ya, no voy a esperar más. Voy a hacerlo ya y quiero lanzarlo en la Feria del Libro, que es en agosto, o quiero tenerlo para concursar en el Ricardo Miró de este año, y voy a hacerlo ya y voy a hacerlo en 3 meses, 4 meses, 2 meses. Y aunque es posible hacer eso, no es lo recomendado porque este tipo de cosas toman su tiempo. Nada más el hecho de escribir. Te pongo un ejemplo. Un libro, una novela corta son 60.000 palabras. 60.000 palabras pueden ser como 120 páginas o 200 páginas, ¿no? Hay personas que pueden sentarse y escribir un montón de cosas seguido. Hay personas que les cuesta más tiempo escribir, dependiendo de qué horario de trabajo tengas, eres un independiente que tienes todo el tiempo del mundo, o que puedes organizar tu tiempo y dedicarle 3 días a la semana a este proyecto, bien, eso puede ayudarte. Pero si eres un profesional, que además eres padre de familia y nada más tienes tiempo los fines de semana o 2 horas en la noche antes de dormir, todo eso incide en el tiempo que te toma escribir la vaina. Porque escribir la vaina es un trabajo que, independientemente de la inteligencia artificial, independientemente del editor o lo que sea,
Tú tienes que sentarte y escribir tu libro. Y entonces, una persona que no está dedicada a escribir o que no tiene experiencia redactando cosas largas, no tiene conciencia de cuánto le puede tomar esa redacción. Como yo soy periodista de formación y estoy acostumbrado a escribir y a redactar y a transcribir, yo te digo que yo puedo escribir 3.000 palabras en 4 horas, casi. Eso para Gabriel García Márquez, que decía que yo escribo una página al día, eso son 5 páginas. Yo puedo hacer 5 páginas al día. Pero eso soy yo que ya estoy acostumbrado a procesar y a redactar. Una persona que no sabe le puede tomar una página, no sé, horas, ¿no? O días incluso. Entonces, por eso en ese sentido, si me llega una persona, por ejemplo, me llega una persona, tengo la idea, pero no lo he ejecutado y quiero hacerlo, ¿cuál sería un esquema que le armo? Yo le diría, ok, una vez que hacemos una reunión para yo conocer a la persona, saber su formación profesional, saber de dónde viene, qué experiencia tiene redactando, saber qué tipo de libro quiere hacer, qué referencias tiene de libros parecidos, etcétera. Yo le digo, mira, ok, vamos a tomarnos 3 meses para ver qué puedes escribir en 3 meses y ver si puedes escribir este libro, escribir solamente este libro en 3 meses, dedicándole varias horas a la semana, como tú puedas organizar. Digamos que la persona en 3 meses escribe el libro. Ahí súmale un mes de va y viene entre el cual el editor revisa todo y hace sus correcciones y se las comenta con el autor. Un mes, dependiendo del libro a veces y del editor, a veces la revisión del propio libro puede tomar un mes, 2 meses. Digamos que el editor es eficiente, el editor se toma su tiempo, lo hace en un mes. Digamos que el autor también tiene tiempo y digamos que hacen la corrección en un mes. Ahí ya van 4 meses. Ahora viene el proceso de diseño y de impresión. Nada más en el proceso de diseño, un diseñador gráfico, ya sea para diseñarte la portada, que es una parte de la cosa, pero también para diseñarte la parte interna, el levantamiento del texto, etcétera, no menos de un mes, brother. Cualquier tipo de libro, cualquier diseñador gráfico, no te va a decir menos de un mes y medio. Súmale, ahí van ya 5 meses, ¿no? 3, sí, 5 meses. Ahora viene el proceso de impresión. Aunque sí ya hay imprentas digitales que te permiten hacer más libros más rápido, pero a un costo mayor, vale mencionar, ninguna imprenta te va a tener 100 libros en no menos de 2 semanas o un mes. Ahí ya van 6 meses. Entonces ahí te he delineado un proyecto básico donde todo el mundo está comprometido, donde todo el mundo cumple sus tiempos, empezando por el autor, luego el editor, luego el diseño gráfico, luego la imprenta. Ahí son 4 personas, 4 involucrados en el proceso, no menos de 6 meses. Ahora imagina que eres una institución, que eres un ministerio, que eres una ONG y que tienes que buscar fuentes de otros lados. Fulanito de tal va a contribuir con una parte, otro sutanito va a hacer esta parte. Ahí en lo que fulanito y sutanito hacen sus partes, aunque les des deadlines, man. Entonces, así para resumirte, pues, no son un libro es un proyecto que toma tiempo y que vale la pena que le dediques el tiempo y que la única persona apurándote para cumplir con eso eres tú mismo, ¿ves? Y entonces hay a las personas, sobre todo cuando tengo clientes que son profesionales acostumbrados a desempeñar a un nivel muy alto, que dicen, sí, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer. Yo le digo, mira, brother, excelente, excelente, aprecio todo ese entusiasmo, pero piensa que esto es algo que nunca has hecho, es algo que va a trascender, es algo que aunque sí puedes corregir, una vez que lo hiciste, la idea no es esa. Tómate el tiempo, dedícale el tiempo que amerita. Y entonces es más un juego psicológico de bajarle las expectativas a las personas y abrirlas al proceso y darle al proceso el tiempo adecuado para producir algo mejor. Porque puede que en una semana, puta, escribes todo, apuras, haces algo con inteligencia artificial, lo subes, man, yo te garantizo que ahí van a haber tantos errores. Y es triste ver. Yo hace poco tuve, a principios de año, una chica que por cuenta propia escribió, publicó su libro sin apoyo de nadie, había tomado ciertos cursos y demás, pero nada profesional. Era una profesional de marketing, pero la man subió su libro, man. Se lo mostró a sus amigos y cuando llegó a mí para darle un taller y demás, la man es que, yo tengo mi libro, me lo han comprado 98 personas. Yo dije, bueno, pues muéstrame
este libro para verlo, pues. Ahí yo encontré cosas y le hice ver cosas y dije, man, yo no, o sea, esto es fatal, man, fatal. La gente no te ha dicho nada. Sí, algunas personas me han dicho, por ejemplo, un detalle. Ella usó un corrector, no lo hizo en Word, lo hizo como que en texto, y cuando usó un corrector, el corrector, el idioma lo había puesto mal y quitó las tildes. Y entonces en un libro sobre las palabras mamá y papá no tenían tilde. Entonces, ese tipo de errores, man, es que, por favor, te vas a tomar todo el tiempo para publicar esta cosa. Hacer una portada con un clip art o con una... Entonces, todo esto es lo que hay que comunicar y no todos los editores tienen la disposición y la experiencia de saber cómo abordar a las personas y decirles, mira, está bien todo lo que quieres hacer, te vamos a ayudar a hacer lo que quieres hacer, pero dedícale el tiempo, bájale, vamos a establecer estos patrones para que todo salga mejor. Tengo varias preguntas, Raúl, y creo que voy a comenzar con algo que mencionaste. ¿Es correcto escribir un libro pensando en ganarme un premio? Ok, no, la respuesta corta es no. Pero sobre los premios, y ahí también se puede hablar sobre, yo quiero ganar plata con esto, que esa sería la otra. Sobre los premios, yo a las personas, y esta es mi filosofía de yo como una persona, yo en lo personal, yo he ganado un premio, es el premio del, ahí se me acaba de olvidar, el premio del IPEL, ya, es como el Miró chiquito, gané en la categoría cuento en 2013. En el Miró he quedado casi de finalista, o sea, gana uno y el jurado elige otros cuatro que son como que yo he quedado en eso, en una categoría. Y los premios, hay personas que solamente producen para premios y solamente producen para premios, por un lado por la plata, de que el Miró son $15,000, que es el premio más sustancioso de cualquier concurso literario en Centroamérica. Y por otro lado, por el renombre de decir, ay, mi libro ganó el premio Miró y nada. Y esas personas, de esas personas que solamente producen para eso, no les importa nada más ni promocionarse, ni hablar, ni conectar con otros autores, ni establecer comunidad, nada de eso les importa, solo el dinero y el prestigio. Entonces, en ese sentido, el dinero es bueno, el prestigio es bueno, pero esas no deben ser las razones para hacer un libro. La idea es, haz tu proyecto, somételo a un concurso y si quieres, y si gana, bien, y si no gana, también. Todo lo que yo he sometido a otros concursos que no he ganado, y esto es algo normal, no solamente que algo yo los termino publicando, porque siento que tienen un valor, porque puedo, y porque, bueno, pues al final los concursos siempre dependen de un jurado, siempre dependen... Yo el año pasado participé en dos concursos y no quedé. Ambos concursos, para que tengas una idea de esto y para terminar, en ambos concursos eran para instituciones del gobierno. Ya teniendo experiencia previa, tú sabes que no vas a hacer ciertas cosas, ¿no? Y que también en esos concursos te piden, la obra tiene que tener cierta temática o ir por esta línea, ¿no? En uno, de mi cuento, había un personaje homosexual, había confrontaciones ideológicas sobre la nacionalidad y había la muerte de un anciano. Viendo que son cosas un poco difíciles, ¿no? Viendo al jurado, que fue el jurado de ese concurso, yo sé que esas personas, aunque por más bien escrito que estuviera, lo que sea, no iban a querer publicar algo así. O que la institución iba a querer decir, no queremos publicar algo de este tipo. Tal vez eso incidió, tal vez no. Pero al mismo tiempo, el concurso que sí gané era un cuento había elementos de canibalismo, había una viejita muerta en Betania, pero también cumplía con todos los parámetros que pedía el concurso y que era que se hablara de los derechos de los trabajadores y demás. Entonces, con todo esto te quiero decir, los concursos son buenos si los ganas, pero no deben ser un determinante para que tú hagas tu obra y para que tu obra salga. La otra idea que es, yo quiero hacer esto y quiero ganar plata, sí, sí es posible recuperar tu inversión de tu libro. Sin embargo, eso es, por un lado, difícil, en el sentido de que requiere de inversión y requiere de esfuerzo de mercadeo. Y segundo, porque el libro, y esto calla ambas cosas, el libro no lo debes hacer ni por el dinero, ni por el premio, lo debes hacer por ti. Porque un libro, Armando, es
antes que otra cosa, una parte de tu legado personal. Eso es, los libros permanecen. Una vez, yo no tengo hijos, Armando. De hecho, tengo una vasectomía, así es que eso ya no pasó. Para mí, mi legado al mundo, a mi sociedad, a mi país, son mis libros específicamente y mi trabajo como periodista y mi trabajo como músico. Y sobre todas esas cosas, los libros que están en la Biblioteca Nacional, que están en las casas de las personas, eso es lo que mantiene mis ideas vivas y mi trabajo reconocido y mi legado, pues que eso es tu legado. Entonces, en ese sentido, a las personas hay que, yo les trato de hacer ver que eso es lo principal del libro. De hecho, un taller que he dado varias ocasiones es el libro como legado personal. Y entonces, eso es lo más importante. Si una vez haces tu libro y te sientes satisfecho con tu legado personal, si ganas un premio, si puedes comercializarlo exitosamente, bien, eso es cerezas de tu pastel. Pero al final debes hacer el pastel primero tú y quedar satisfecho con ello. Ok, vamos a puntualizar un poco, Raúl. Si te llegara un libro X a la mano como editor, ¿cuáles son esos errores que comúnmente tú ves este libro no pasó por la mano de un editor? ¿Qué es lo que brinca primero? Ok, primero que todo, cosas fáciles y cosas técnicas. Las sangrías y los párrafos. Muchas personas que no están acostumbradas a escribir no tienen idea del ritmo de la lectura o de cómo fácil, no piensan en el lector y no piensan, ¿no? Una cosa que yo siempre digo es que uno aprende a escribir leyendo a conciencia, pero leyendo a conciencia es saber no solamente pensar en lo que estás leyendo, sino ver cómo está escrito en el libro, cómo está presentado, ¿ves? Cómo está cada capítulo, ¿ves? Cómo cada párrafo, etcétera. Y entonces a veces las personas escriben y hacen un chorizo. El chorizo es un texto muy muy largo donde no solamente no hay párrafos, sino no hay sangrías. Y entonces el establecer párrafos y el usar las sangrías adecuadamente al principio de cada párrafo, ya te marca un ritmo que ya te dice esto es profesional y esto no es profesional. De salida. Y es una vaina súper sencilla, un pro tip que mucha gente se le va, pues. Esa es una. La segunda cosa que me salta es las palabras repetidas o las mañas. A veces lo primero que yo veo cuando veo cualquier texto hecho por otra persona que tengo que editar y cuando yo también escribo mis cosas es qué palabras repito y qué expresiones repitas. El bueno o el pues o el pero o a veces es que eso es a lo más común es la comitis aguda, una condición muy trágica que muchas personas sufren, que es ya sea el exceso de comas o la carencia de comas. Y entonces, o a veces no es la comitis aguda, a veces es la gente que está acostumbrada a usar los puntos suspensivos, ¿no? De una manera informal que no es la correcta, y entonces todos puntos suspensivos de no, 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 no. Entonces, todas esas vainas básicas de la redacción, que eso es como que el blanco y negro, ¿no? Del libro, es lo primero en lo que yo me fijo. Ya a un nivel más profundo, me fijo es que, ok, ¿qué tipo de libro es? Y cómo encaja eso primero en Panamá o en el mundo? Por ejemplo, La Tulivieja y los libros de miedo. O sea, aquí hay uno de los géneros que más se ha popularizado en Panamá a nivel editorial, de autores y de libros, es el género de suspenso, de miedo, de fantasía, etcétera, ¿no? Y en esa línea hay varios libros sobre ángeles y demonios batallando, hay varios libros sobre vampiros, hay varios libros sobre demonios y exorcismos, y hay un montón de historias sobre de la Tulivieja o variaciones de la Tulivieja, man. Entonces, cuando me llega, y esto fue un caso que me pasó, me llega alguien con una historia de terror, yo dije, man, espero que no sea de la Tulivieja. ¡Ay, sí es de la Tulivieja! Bueno, entonces si es de la Tulivieja, yo voy a ver qué tan nuevo, qué aporta esta persona a la historia de la Tulivieja. Pero, y si es algo que es bueno e interesante, lo apoyo. Pero si es algo que no aporta nada, yo le digo, mira, mejor haz otra cosa. ¿Qué otra cosa tienes? Y entonces, a veces muchas personas, precisamente por no estar conscientes del entorno, Armando, todo esto yo te lo digo porque yo leo de todo, man. Yo no me limito a una cosa o a la otra, o a un género o a otro. Yo leo todo porque es mi trabajo y porque lo disfruto, pues.
Pero no todo el mundo hace eso y eso te limita a la hora de tú ofrecerle servicios profesionales y asesorías profesionales a la gente, porque para poder asesorar a cada quien tienes que saber mercado de cada quien. Entonces, por ejemplo, a las personas que quieren hacer libros de suspenso, de terror, es que, brother, más vale que me des ese chico que me llegó con un cuento que era más de lo mismo. Le dije, ¿qué otra cosa tienes? Y me dijo, tengo esta historia sobre unos exorcismos en la Villa de los Santos. Y dije, man, vamos con esa idea, man. Y publicó ese libro en vez de esta otra cosa, pues. Y entonces, eh, 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 otros libros, por ejemplo, que me ha tocado recientemente y profesionales sobre mercadeo o sobre negocios. Yo ahorita acabo de terminar de editar un libro sobre negocios que tiene una conexión que nunca había visto aplicada de esa manera, que es negocios con espiritualidad. Pero esa espiritualidad viene específicamente del judaísmo. Y entonces esa combinación, y también con lo que esta persona, tú y yo conocemos, pero que no te voy a decir quién es, creó un producto sorprendente en un mercado abarrotado que es hoy en día los libros de formación profesional o de emprendimiento, pero aportando algo diferente. Y entonces a veces parte del trabajo que hacen los editores es validar la idea y el concepto del autor, de decirle, hey brother, mira, tu idea de verdad es buena, vale la pena, vamos a trabajarla, o decirles que mira, de verdad, esto es más de lo mismo, esto es mediocre, mejor no. Y ahí tú mismo puedes decir, ay, esta persona le pareció mediocre mi vaina y voy a publicarla por otro lado. Está bien, sí, puedes hacerlo. Pero yo no estaría cumpliendo con mi trabajo si no te digo de que trata de aportar algo interesante, porque de nuevo, ahora como todo el mundo puede escribir y publicar, hay una sobreoferta a la demanda y lamentablemente en esa sobreoferta a la demanda hay mucha mediocridad y mucha falta de profesionalismo. Totalmente, Raúl. De verdad que escuchándote y teniendo un poco de experiencia en este tema del marketing de libros, este proceso no se acaba solamente con la publicación, hay un esfuerzo adicional que requiere tiempo y espacio también del autor para poder mover ese libro en la comunidad lectora y no solamente me lo compraron mi grupo de amigos más cercanos. Entonces, la inteligencia artificial, vamos a ponerla ahí estacionada porque me parece que es importantísimo también. Quería preguntarte, para quien esté pensando escribir un libro de ficción, ¿es recomendable tomar cursos de escritura creativa? ¿Qué le recomiendas tú aprender primero para que se vaya preparando en esta área? Tú puedes tomar muchos tipos de cursos para hacer redacción. Lo que más predomina son cursos de redacción creativa, que esos cursos usualmente se concentran en ayudar a personas a hacer libros de ficción o libros de literatura, que sería cuento, novela, poesía, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, lo que esos cursos de redacción creativa no tienen es lo que yo he preferido dar, porque no lo he visto, es cursos de redacción profesional. Y nada más ayúdame a redactar bien, sea lo que sea que vaya a redactar. ¿Ves? Y entonces, y eso aplica a todos los libros que son de no ficción y que son libros de autoayuda, libros de mercadeo o libros de cualquier tipo de profesión, pues, ¿no? Y entonces los parámetros aplican a ambos, ¿ves? Pero digamos, tú puedes tomar un curso de redacción creativa, puedes tomar un curso de copywriting, puedes tomar un curso que es redacción comercial, puedes tomar diferentes tipos de cursos, eso te va a ayudar a tu obra. Puedes tomar cursos de edición de libros también, que lo hay. Una vez tomas esos cursos, haces tu obra y luego ya puedes contactar a un profesional. Por ejemplo, esta persona que te dije que publicó su libro y que estaba lleno de errores, ella había tomado varios cursos, pero cuando tomó el curso conmigo, resulta que yo le dije cosas que ninguno de estos cursos le habían dicho. Nada más por irse un poco más profundo o por ser una atención más personalizada, como sea. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Ahorita una colega, Julieta Ledesma, acaba de hacer un curso de redacción, pero su curso de redacción está enfocado en memorias, en producir libros que son sobre tu vida o sobre tus recuerdos. Eso ya es sobre un género específico, muy puntual, válido, pero pues si tú quieres hacer otro tipo de libro, eso te ayuda, pero te ayuda en parte. Entonces, a ver, inteligencia artificial, que es lo que la única ayuda que necesitas, en teoría, diría la gente, ¿no? Yo ahorita mismo, antes de hablar contigo, estoy trabajando en un proyecto
donde hay una incidencia de inteligencia artificial. Pero lo que yo estoy haciendo es lo que le digo a todo el mundo. Y esto acabo de ir a escuelas, fui a una secundaria y a una primaria, lo preguntaron y lo dije ahí, y te lo digo a ti porque igual aplica, o a tu público, que es un público adulto profesional, aplica para todos. La inteligencia artificial es una buena herramienta, es una herramienta que sí te ayuda de muchas formas a producir un libro. Pero que sin embargo, aunque esa herramienta es válida y la puedes usar, siempre, siempre, siempre debes buscar de todas maneras el apoyo de un editor o de un experto en la materia para que te asesore. ¿Por qué? Porque el chiste con la herramienta de inteligencia artificial, y sea que la uses para ordenar tu contenido, sea que la uses para redactar tu contenido, sea que la uses para hacer la portada de tu libro, todo esto yo lo he experimentado con autores que he trabajado. La inteligencia todavía no tiene la capacidad de entender las cosas de la manera más clara. Sí depende del prompt que le des, qué tan detallado sea el comando o el prompt. Pero al mismo tiempo es como, sí, por ejemplo, ahorita yo estoy transcribiendo unas entrevistas para un proyecto de libro. Las entrevistas se hicieron en cine y el director está usando una aplicación para transcribirlas automáticamente del audio. Entonces, ese audio, aunque sí transcribe toda la entrevista, no la transcribe correctamente, brother. A veces es un bloque de texto, a veces son párrafos, a veces pone palabritas que son y lo pone como no. Entonces, tiene que haber un editor que corrija eso, ¿ves? O, por ejemplo, otra cosa, yo hace poco hice un libro con un empresario un tipo muy visionario, un tipo mayor, ¿no? Un tipo de 82 años, ¿no? Pero un empresario todavía activo, muy visionario. Hicimos el libro y el man me dice, oye Raúl, ¿y qué pasa si lo pasamos por inteligencia artificial? Mira que yo en la oficina le pedí a alguien que agarrara un pedacito del libro y que lo pasara por inteligencia artificial para revisarlo y mira cómo cambió. Y no cambió mucho, lo que hizo fue como que revisar un poco la ortografía bajo ciertos parámetros. Y es que, ok, dale, pásenlo todo, pues. Y entonces al final, aunque sí se revisó, que fue como que otro nivel de revisión de ortografía y estilo, al final yo tuve que re-revisar todo lo que hizo la inteligencia artificial porque pudo haber cambiado cosas y cambió cosas que no estaban bien. Entonces, para responder la pregunta, si es una herramienta, hay un montón, hay como 50 aplicaciones nada más para redactar. Entonces, en ese sentido, sí es una buena herramienta, pero igual no quita o no exime que busques los servicios de un editor o una editorial para revisar toda la obra y que asegurarse de que no haya ningún tipo de errores, tanto en el contenido como en la redacción. Antes de cerrar el tema, Raúl, y siendo un privilegio tenerte a ti en el podcast, tengo que preguntar cuáles son tus imprescindibles de lectura, porque cómo no llevarme esa recomendación de un autor. ¿Cuáles son tus imprescindibles? Ok, el libro que me hizo ver que yo podía escribir o que había escritores como lo que yo pensaba fue Diablo Guardián de Xavier Velasco, un autor mexicano, un libro sobre una chica que se roba un dinero y se va a Nueva York y se prostituye y luego regresa y trabaja en una agencia de publicidad. Eh, este, Muy rock and roll, el tipo era un periodista igual que yo, y ese libro me marcó mucho. Segundo, un libro todo el mundo conoce, El Club de la Pelea o Fight Club. El autor Chuck Palahniuk, de la novela que inspiró la película, hizo primeramente un libro antes de Fight Club que se llamaba Monstruos Invisibles, Ok. que es sobre una mujer trans que era modelo y que le vuelan la cara en un accidente y que pelea contra su mejor amiga, que es otra mujer trans. El punto es que el libro es tan corto y conciso y tan violento y tan hermoso que yo dije, man, tú puedes escribir cosas profundas, bonitas y hermosas sin escribir tanto. Ese fue un segundo libro imprescindible. Tercer libro imprescindible, El manantial de Ayn Rand, The Fountainhead.
un libro inmamable, un libro difícil porque es largo, porque es complicado, porque está lleno de las ideologías de esta autora que tenía una filosofía que se llamaba objetivismo, pero que sin embargo, para mí como un profesional independiente, como alguien que pues ha tenido que marcar su propio camino en su profesión, más allá de trabajar toda su vida para una empresa o para, ¿no? Mucho de lo que yo he hecho ha sido marcar yo mi propio camino. Ese libro me inspiró mucho y como autora, esa mujer es increíble cómo escribió lo que escribió, aunque es frío, aunque es muy técnico, sigue siendo muy profundo, muy, muy rico, nada más en la redacción en sí. Y un último libro serían dos de Joaquín Beleño. Puede ser Gamboa Road Gang o puede ser Luna Verde. Joaquín Beleño es a lo que yo aspiro como autor panameño de hacer un libro que refleje la historia de Panamá de una manera más cruda, más realista, en la cual no solamente lo que dice, sino cómo lo dice, en el sentido de usar coloquialismos, de usar jergas locales, de usar acentos locales. No todos los autores, es muy fácil decir, buenos días, papá, ¿cómo estás? Que decir, hey, papá, ¿cómo va la vaina? Escribir eso es más difícil y requiere de otro tipo de oído y otra capacidad de escritura. Joaquín Beleño lo hizo, eso es lo que yo he tratado de hacer en mis libros y esos serían mis recomendaciones, mis imprescindibles. Tus imprescindibles, ¿no? Y escuchándote un poco, sabiendo que quizás uno leyó a Beleño estando en la escuela hace 30 años atrás, y quizás uno dirá, ¿lo leí en el momento adecuado o debo buscarlo otra vez y retomarlo porque ahora No, brother, debes releerlo porque ¿tú leíste a Joaquín Beleño en la escuela? en la escuela, Gamboa Rocan lo leí Gamboa en la Roca. escuela, lo leí en la escuela, ¿En qué escuela estabas? ¿Te en puedo San preguntar? Vicente? Wow, qué bien. Yo hubiera querido que mi escuela querida del Javier me hubieran, por más cool que fue el Colegio Javier, educación literaria no llegó por ahí. Ahí lo que recibí fueron cosas muy tradicionales, muy españolas, de Cervantes y Mio Cid y tradiciones peruanas. Yo hubiera querido que en mi escuela me pusieran a leer a Francisco Chacmarín o a Joaquín Beleño, cosa que no sucedió o que por lo menos yo no recuerdo en mi generación. Y que he descubierto todos estos autores nacionales como adulto Ujú. y, y ha sido algo muy, muy especial y que sí, man, tú te sorprenderías releyendo cosas, viendo qué tan avanzados estaban los autores nacionales de antes, pero también lo que esas obras representan en el contexto de ahora. Hablando contigo, lo estoy buscando, todavía están editando Gamboa Rock Gun, es importante también porque todavía está por ahí, e inclusive Sí. todavía existe la librería cultural, que quizás uno ahí puede encontrar estos tesoros, ¿no? Sí, de hecho en la librería cultural puedes encontrar mi último libro, mi novela Nuevo Paraíso, a la venta ahí, a la venta también en Nombres de la Mancha y en la librería ¿cómo se llama? De Panamá Viejo. Sí, hay tantos autores nacionales, ahí me da mucho coraje, por lo menos. Y tú, a ver, tú trabajaste no sé qué tanto tu público sepa de tu pasado, de tus orígenes profesionales. Yo te conocí a ti trabajando en Mercadeo de Hombre de la Mancha, cuando Hombre de la Mancha era una cosita chiquita y tú manejabas la mitad de la empresa, man. Yo recuerdo y te doy crédito por eso, Armando. Este, y yo trabajaba en revistas, nos conocimos para tú darme libros, para yo reseñar en las revistas. Y esto fue 2003, 2004, para que tengan Por una allá. idea. En ese momento, Hombre de la Mancha era una cosa chiquita y entonces hoy en día es una cosa muy, muy grande. Tanto así que Orit Betesh es la directora de la Cámara Panameña del Libro y organizadora de eso, pues. Pero dime tú, Armando, hay una librería, una franquicia nueva de librerías que específicamente en la Feria del Libro no tienen su stand autores panameños. Y cuando tú les preguntas por qué, es porque te dicen que no saben, piensan que no se va a vender. ¿Tú como mercadeo piensas que eso es correcto? No, creo que no es correcto, sobre todo estando aquí, que creo que al final también le das una oportunidad Claro. a que más gente conozca, porque no solamente va a ir el público panameño a tratar de buscar o releer estos clásicos, como lo que estamos hablando de Joaquín Beleño, sino también, si viene un extranjero a Panamá, seguro, porque uno lo hace cuando uno va a otro país, uno trata de buscar autores del mismo lugar.
Sí, correcto. Y entonces, sí, es un error de esta empresa, yo se los he dicho, pero bueno, pues hay cada quien lo suyo. Y no estamos hablando de Hombre de la Mancha, obviamente ellos tienen muchos autores nacionales. Pero otra cosa curiosa con Joaquín Beleño, leyendo ediciones de Gamboa Roldán, hay unas que están súper mal editadas. Y hay libros de él que están llenos de errores. De hecho, otra autora en su TikTok, puedo decirlo, Mónica Miguel Franco, ella hizo una crítica de una edición de Joaquín Beleño de Gamboa Roldán que estaba es que súper mal, que yo mismo también había notado eso. Ella lo expresó de una manera muy clara y sí, reflejando que aunque hay libros de mucho valor, incluso de autores importantes, siempre requiere de tener ciertos estándares editoriales porque incluso hay editoriales o imprentas que pueden publicar cosas y cometer errores. Entonces, Una última recomendación para aquella gente que tiene esa idea en la mente o que ya está aterrizando los pensamientos en ese futuro libro. Tú como editor, y la importancia de contar con ese acompañamiento, ¿cuál sería tu recomendación? ok, gratis de los consejos que doy. Primero, ten por lo menos una referencia de un libro que tú hayas leído y que sea como el libro que quieres hacer. Que tú digas, este es un libro, yo quiero hacer un libro como este. De manera que cuando trabajes con el editor le puedas decir, mira, yo me alineo con esto, con este autor, con este tipo de libros. Esa referencia básica es súper importante porque a estas alturas del siglo XXI no estás reinventando la rueda, ya todo está hecho. Lo que se busca es lograr sacar tu voz, sacar tu propia idea, sacar tu propia identidad, que tu libro te refleje de una manera clara y sucinta. Entonces, ten una referencia de un libro. Segundo, encuentra tu hora creativa o tu hora productiva. En el sentido de que si ya te vas a comprometer a escribir un libro para publicarlo o para escribirlo solamente, encuentra cuál es tu horario creativo. En el sentido de cuáles las horas que le puedes dedicar a esto. O cuáles son las horas del día o las horas de la semana o cuántas horas puede ser. Te digo, si eres un padre de familia con un trabajo, tal vez pueda ser de 10 a 12 después de cenar, cuando ya los niños se durmieron y ya trabajaste y te bañaste. O tal vez pueda ser los sábados en la mañana o los domingos en la mañana, que le puedas dedicar 2, 3 horas. Encontrar cuál es ese horario y hacerlo por lo menos 2, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, encontrar tu horario creativo y aplicarlo. Y la tercera sería, quizás hacer un poco de, como dicen en otras industrias, due diligence, o de buscar referencias locales, de tratar de salir de tu idea y ver qué es lo que está pasando en Panamá a nivel de tu tipo de libros. De digamos, de que tú quieres hacer un libro de autoayuda, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre duelo. La vez pasada coincidí en un evento, había 3 libros sobre el duelo. O 3 autores presentando libros sobre el duelo. Y entonces, busca, el ejercicio que recomiendo es ve a las librerías o ve a eventos literarios y ve si hay otros libros como lo que tú quieres hacer aquí. Olvídate en el mundo, man. Piensa aquí. ¿Y eso para qué? Simplemente para saber si otras personas han tomado tu idea o para saber cómo compites, de manera que lo que aportes sea más auténtico, pues, y que aporte al acervo cultural general más allá de tu propio ego. Entonces, sí, busca una referencia del libro, encuentra tu horario creativo y busca en tu entorno qué hay para saber cómo encajas. Y con estas recomendaciones culminamos este episodio de Hiperbólico. Gracias Raúl Altamar por tu conocimiento, tu trayectoria y por compartirnos tu experiencia en este episodio que hemos titulado Edición Profesional y el legado de los libros. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios hiperbólicos de la primera a la quinta temporada en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.